Muy buenas a todos. Hoy les venimos a presentar el puente Alberto Pumarejo. Somos el equipo 2 integrado por William Barrera, Julián Munevar y Laura Rojas, de la materia Introducción a la Ingeniería Civil del profesor Manuel García López. Bueno, primero que todo, el puente Alberto Pumarejo es una obra civil pública colombiana sobre el río Magdalena a 20 kilómetros de su desembocadura en el Mar Caribe, a la altura de Barranquilla y del municipio de Sitio Nuevo en el departamento de Magdalena. El puente fue inaugurado en diciembre de 2019 y conecta Barranquilla con la isla Salamanca y con el resto del país vía la población de Ciénaga. La estructura es de tipo atirantado, el material es de hormigón pretensado. En el tramo central dispone de un vano de 380 metros, los pilotes son de 55 metros de profundidad, la altura o gálibo es de 45 metros, también posee 2.247 metros de longitud en el eje principal, 990 metros de viaductos en conexiones y accesos, para un total de 3.237 metros de longitud. Cuenta con dos calzadas biculares de 3 carriles cada una, contiene andenes peatonales de 2 metros y ciclorrutas de 1.5 metros en ambos extremos de la sección. El ancho del tablero es de 38.1 metros en el tramo atirantado y de 35.1 metros en los tramos de acceso. A su derecha, en la figura 1, pueden ver la ubicación geográfica del proyecto y una imagen del puente. Aquí en la figura 2 pueden ver un alzado general de la estructura del puente Pumarejo con sus principales medidas, y abajo en la figura 3 pueden ver la sección transversal tipo en los vanos de acceso. Bueno, en cuanto a los datos del proyecto, hay que destacar que el propietario es el Envías, el contratista es un consorcio CES Magdalena conformado por Esgamo Ingenieros Constructores, SACIR Chile S.A. y SACIR Construcción Colombiana S.A.S. El valor del proyecto es de más de 734.000 millones de pesos. La interventoría es un consorcio vial Pumarejo conformado por Ingeniería de Valor de Colombia y Trea de Diseños México. El valor de la interventoría es de más de 34.000 millones de pesos. El tiempo de ejecución de la obra fue del 20 de agosto de 2015 al 31 de diciembre de 2019. Bueno, en cuanto a los objetivos, el primero es una mejora de la comunicación entre Barranquilla y Santa Marta mediante la ampliación de la capacidad vial entre ambas ciudades. Otro también es la habilitación del río Magdalena para la circulación fluvial de buques de gran calado, merced a la eliminación del puente Pumarejo original, principal obstáculo existente para el tráfico naviero. Y también proporcionar un mayor intercambio comercial del interior del país con los departamentos de la región Caribe y Venezuela, y esto beneficiará a más de 2.5 millones de personas. En la figura 4 pueden ver una fotografía aérea del proyecto. En cuanto a los estudios previos, primero se estudió la posibilidad de construir el nuevo puente sobre la cimentación del antiguo puente, pero esto tenía unas desventajas. Primero que todo, que no habían estudios de patología de las cimentaciones del túnel de protección sobre el puente existente. En cuanto a la seguridad, pues que se puede haber una caída de objetos o estructuras sobre el túnel de protección. El tiempo iba a ser un mayor tiempo de ejecución y la obra iba a ser más costosa. Mientras que la opción de construir un nuevo puente tenía las siguientes ventajas: una mayor rapidez constructiva, libertad en la selección del sistema estructural, se optimiza la separación entre apoyos en el puente de acceso, se optimizan las fundaciones, el tiempo iba a ser menor y la obra iba a ser un poco más barata. En cuanto al diseño geométrico de vías, la velocidad de diseño es de 90 km por hora en la zona central. En la zona de acceso iba a ser de 80 km por hora. La pendiente longitudinal a la margen izquierda hacia Barranquilla es de 5.81% y la pendiente hacia la margen derecha para Palermo es de 4.43%. En cuanto a la geotecnia, para los terraplenes de acceso en la margen derecha y el ramal de Santa Marta Puerto, se previó el mejoramiento del suelo de fundación por medio de la densificación del terreno con la construcción de inclusiones alternadas de pilotes vibrados en concreto y columnas de gravas de desplazamiento, con el fin de mitigar el potencial de licuación que se puede presentar en estas zonas bajo una excitación sísmica. Como sistemas de control de los niveles freáticos para las excavaciones temporales de las zapatas, se utilizó el sistema Wellpoint de abatimiento. En la figura 5 pueden ver el sistema Wellpoint de abatimiento
del nivel freático. Adicional al estudio geotécnico del puente principal, se realizó el estudio del suelo y diseño de fundaciones de 3 puentes peatonales, norte-sur y de la calle 5. El puente peatonal norte tiene 8 apoyos y una longitud total de 285 metros. El peatonal sur tiene 2 apoyos y una longitud total de 85 metros, y el puente peatonal de la calle 5 tiene 5 apoyos y una longitud total de 275 metros. Para los puentes peatonales se construyeron anchos de tablero de 3.7 metros. A la totalidad de los pilotes, que son 298, se les realizaron ensayos de control de calidad de ultrasonido mediante técnicas de cross-hole y análisis tomográficos. Se realizaron 2 pruebas de carga estática a los pilotes de 2.80 y 2 metros de diámetro, empleando celdas de carga bidireccionales Osterberg. En la figura 6 pueden ver cuando se iniciaron las excavaciones para los pilotes. Ahora pasamos a hablar de la ejecución del proyecto, empezando por algunas consideraciones, específicamente 2 que se tuvieron en cuenta. Primero fue el viento. Para la definición del viento en fase constructiva se adoptó el valor de la velocidad de 130 km por hora a una altura de 10 metros. De acuerdo al informe del análisis de velocidades máximas instantáneas anuales del viento y rosa de vientos de velocidades máximas instantáneas mensuales versión 1.0. Esta velocidad de 130 km por hora corresponde a un periodo de retorno de 1000 años en el emplazamiento del puente, por lo que se trata de un valor suficientemente conservador para la fase constructiva. El segundo factor es el factor sísmico. En el documento sobre la amenaza sísmica de Barranquilla se expone que la estructura está ubicada en la costa caribe colombiana, donde existe la hipótesis de un límite de la placa del Caribe no comprobada. Los eventos sísmicos de la zona son más bien pretéritos y de apreciables antigüedades, sin sismicidad apreciable que se le pueda atribuir y sin fallas locales que generen situaciones de amenaza potencial de carácter cercano. En la figura 7 podemos ver la zonificación sísmica de Colombia. Ahora ya pasando a la cimentación de lo que fue el puente, la escasa capacidad portante de los suelos superiores en el emplazamiento del puente dieron lugar a recurrir a cimentaciones profundas con pilotes hormigonados in situ, con diámetro tipo de 2 metros en los accesos y de 1,30 m en los ramales. Estos pilotes adquieren una profundidad variable entre 35 metros y 55 metros, según su ubicación en la traza del puente, hasta alcanzar el estrato de la roca coralina subyacente. En este caso se hizo necesario el uso de cimentaciones en el agua. Para el diseño de estas cimentaciones, donde los pilotes se ejecutan con camisa metálica, se ha debido de tener en cuenta tanto la posible socavación del lecho fluvial hasta el nivel de la roca coralina subyacente, como el caso accidental del impacto de alguna embarcación. La consideración de ambos fenómenos ha dado lugar a pilotes fuertemente armados. Asimismo, en el empotramiento de los pilotes a los encepados de estas pilas en agua, se ha dispuesto un dado de hormigón para evitar el impacto directo de las embarcaciones sobre los pilotes y transmitir su fuerza al conjunto del encepado. En la figura 8 vemos cómo es más o menos la forma de estas cimentaciones ejecutadas en el agua. En el puente tiene presencia un sistema de atirantamiento. El tramo atirantado del puente abarca una longitud de 770 metros aproximadamente, centrados en el brazo izquierdo que el río Magdalena forma a su paso por el puente. Se establece a la definición de un vano central atirantado de 380 metros de luz, suspendido de 2 pilonos de cerca de 125 metros de altura neta. El sistema de supresión del vano principal tiene una configuración en semiabanico, simétrica respecto al eje de los pilonos. Está formado por un único plano de atirantamiento situado en el eje del tablero, compuesto por 17 parejas de tirantes de suspensión y otros tantos de retenida desde cada uno de los pilonos. Los tirantes se anclan en el punto medio de la sección transversal del tablero, manteniendo una separación longitudinal constante de 10 metros entre las parejas. En la figura 9 vemos el trazo alzado y planta general de cómo se pensó la estructura del puente. Los pilonos son parte fundamental de este puente. Están constituidos por un fuste único de 6 metros de canto longitudinal y casi 125 metros de altura, que atraviesa la sección transversal del tablero mediante una macla compleja que permite apoyar el tablero en el pilono
y empotrarlo en el transversal sin vincular los giros longitudinales de ambos elementos. La transmisión de las fuerzas de los tirantes al pilono se realiza mediante un armario metálico conectado con pernos conectados al mismo. El pilono bajo tablero tiene una altura de aproximadamente 35 metros, condicionada por el galivo vertical requerido por el canal de navegación. Presenta una sección transversal rectangular hueca con canto longitudinal constante de 6 metros y canto transversal variable entre 8.85 y 6.6 metros. El cabecero en forma de palmera crece hasta los 12.4 metros de anchura mediante una configuración formal muy similar a la del resto de las pilas de la estructura. En la figura 10 vemos más o menos cómo se componen los pilonos del puente. La cimentación de esos pilonos es profunda, compuesta por un encepado cuadrado de casi 40 metros de lado y 20 pilotes de 2.8 metros de diámetro. El encepado se sitúa a la altura correspondiente al nivel de la lámina de agua del río Magdalena, con un periodo de retorno de 2 años, y protege al pilono del impacto de las embarcaciones que circularán por el río tras la eliminación del puente Pumarejo original. Ahora podemos ya empezar a hablar de cómo se dio la ejecución de cada parte del puente, empezando por la ejecución de los accesos. Dado el peso considerable del tablero y con el objetivo de limitar los medios auxiliares a disponer, la ejecución del cajón central se planteó en subfases, de modo que en una primera subfase se construía la losa inferior y almas y posteriormente se ejecutaba la losa superior entre almas. Para cada una de estas fases era preciso tesar una serie de cables de pretensado del tablero, limitando así las tensiones en el mismo y la fisuración durante la fase constructiva. La ejecución de los voladizos se materializaba en fases posteriores mediante un carro de alas que avanzaba unos 2 vanos por detrás de la autocimbra. En la figura 11 vemos el plano del apoyo de la autocimbra sobre el tablero. Para la constitución de los puntos fijos provisionales que fueron necesarios, se dispusieron unos arriostramientos metálicos en forma de cruz de San Andrés en el estribo y en la pila P3. Esta solución, aparte de su función de retenida frente a acciones longitudinales convencionales, ha permitido resolver el requisito de sismo de construcción que se exige por medio de un mecanismo que, en virtud de los conceptos del cálculo sísmico en desplazamientos y del cálculo por capacidad, reduce sosteniblemente los eventuales esfuerzos que un tablero de estas dimensiones y peso hubiera transmitido a la subestructura en caso de algún evento sísmico. En lo relativo al proceso constructivo del tablero en los accesos, ha sido necesario llevar a cabo 2 procedimientos diferentes en función de los requisitos específicos de cada emplazamiento en la obra: ejecución mediante cimbra convencional y construcción mediante autocimbra. En la figura 12 vemos cómo eran estos puntos fijos provisionales en la fase constructiva. Para la ejecución del tablero, la autocimbra que se utilizó para dicha ejecución fue de 8 vanos por cada margen, diseñada y fabricada específicamente para este proyecto. Tuvo una longitud total de aproximadamente 133 metros y un peso de 1500 toneladas. Una vez realizado el montaje de la autocimbra con sus correspondientes pruebas de locomoción, se avanzó sobre el primer vano ejecutado sobre cimbra total. Cada vano de autocimbra ejecutado seguía el siguiente ciclo de actividades, el cual tardaba entre 21 y 28 días en promedio. Primero, el hormigonado de la sección de losa inferior y hastiales, luego la eliminación de cables verticales provisionales en pila, ahora el corte mediante hilo de diamante de los apoyos provisionales del vano ejecutado, luego el tesado parcial de cables parabólicos y cables inferiores de la sección U, posteriormente la ejecución de la losa superior, después el tesado total de cables inferiores y parabólicos de la sección de cajón, luego la desactivación del sistema OPS y apertura de encofrados y por último el avance de la autocimbra a su siguiente fase de ejecución. En la figura 13 podemos ver la autocimbra ya en la posición del hormigonado. Para la ejecución del atirantado del tablero del nuevo puente se lleva a cabo mediante el avance de voladizos sucesivos simétricos de la sección de cajón, desde los pilonos hacia los viaductos de acceso y hacia el centro del vano. Se emplean dovelas de 10 metros de longitud y unas 500 toneladas de peso, lo que sitúa a este puente a la vanguardia mundial de este tipo de construcción, ejecutados mediante carros de avance superiores construidos
para este proyecto. La sección se completa con la ejecución de las alas mediante un carro de alas inferior por cada brazo del tablero, de 2 a 3 dovelas por detrás del frente de avance, que ejecuta puestas de igual longitud que el carro de avance, que es de unos 10 metros. En la figura 14 podemos evidenciar el proceso constructivo del tramo atirantado del puente. La construcción del tramo atirantado ha tenido tres características principales: la construcción por avance en voladizos sucesivos, que ha pasado por diferentes fases, cada una de las cuales ha tenido su complejidad, la construcción evolutiva de la sección transversal y, por último, la ausencia del pretensado de construcción. Para la ejecución de los diferentes cierres del tablero se han diseñado unas vigas metálicas específicas que, una vez enfrentadas los bordes a unir, cortaban el movimiento relativo de las secciones extremas de los voladizos. Ahora podemos pasar a hablar de lo que es el mantenimiento y control de calidad del puente. Se establecen 4 principales variables específicas de control para evaluar y configurar el correcto comportamiento del puente. Estas variables de control se emplearon para evaluar el ajuste del modelo de seguimiento al comportamiento real del puente. El apartado analiza las variables de control consideradas, la forma en la que se medían en obra y el procesamiento que se hacía de ellas para poder compararlas con los resultados del modelo de seguimiento. Estas 4 variables son la deformación vertical del tablero, las deformaciones longitudinales de los pilonos, el axil en los tirantes y el peso en las dovelas. En la figura 15 podemos ver cómo era el modelo de seguimiento que se tenía en cuenta para estas evaluaciones. El modelo nominal trató de reflejar la realidad de la construcción de la forma más fiel posible, estudiando todas y cada una de las operaciones a llevar a cabo durante el proceso constructivo del tramo atirantado. La distribución de pesos del tablero también se ponderó estrictamente, teniendo en cuenta las diferentes cuantías de armado en cada una de las zonas del tablero y de las diferentes secciones parciales de una dovela mediante la variación de su densidad equivalente. El peso final de los medios auxiliares se ajustó respecto al valor considerado en el proyecto en función de la información proporcionada por el suministrador y por la obra. Además, se tuvieron en cuenta todos los acopios y elementos auxiliares presentes en cada momento en el tablero en función de las operaciones específicas requeridas por la obra. En la figura 16 podemos ver uno de los ejemplos de las alteraciones de estas variables. En este caso tenemos las deformaciones longitudinales de uno de los pilones. A la hora de hablar de mantenimiento y estas cosas es necesario estipular un rango de variación. De acuerdo con el análisis estadístico llevado a cabo para el peso propio, el módulo de elasticidad del hormigón y los coeficientes de retracción y fluencia, se consideraron las siguientes variaciones para parámetros definidos en el puente. Primero, un módulo de deformación del hormigón con una variabilidad de más o menos el 20% respecto a su valor nominal, independiente en tablero y pilonos. Ahora, el peso del hormigón. Se consideró una variabilidad de más o menos un 10% respecto a su valor nominal. En las fuerzas de tesado en los tirantes se consideró una variabilidad de más o menos 5% respecto a su valor teórico definido en los planos. En el caso de la influencia de la pérdida de rigidez por fisuración, se estudió el comportamiento del puente ante la ausencia total de fisuración en todas las fases de la construcción. Para la influencia del ancho eficaz considerado para el tablero, se estudió el comportamiento del puente en el caso de que el ancho eficaz del tablero fuera superior al considerado, tendente a la totalidad de la sección real. Y por último, los efectos reológicos. Su variabilidad se consideró de dos formas diferentes. Primero, mediante la variación de los parámetros reológicos en un más o menos 35% respecto al valor nominal definido, y mediante la variación de la duración del ciclo tipo de ejecución de una dovela de unos 15 días al doble de su periodo teórico. Bueno, yo voy a hablar acerca de las dificultades que tuvo el proyecto. A los ya de por sí complejos procesos que tienen los puentes atirantados de hormigón, se le añadían 3 retos: peso y longitud de la sección, construcción evolutiva de la sección y ausencia de pretensado durante la construcción, que obligaba a un control estricto de la fisuración durante la construcción. Estos retos, unidos a la importancia de un exhaustivo control de deformaciones durante la construcción que asegurara una rasante adecuada, motivaron la conveniencia de realizar un estudio de sensibilidad del puente durante su construcción, que analizara la variación de las diferentes variables, deformaciones y esfuerzos frente a las desviaciones predeterminadas en los principales parámetros del puente.
Como primera medida están las variaciones de rigidez del tablero, en donde un aumento de la rigidez del tablero provocaba que ante la ausencia de correcciones este quedase más bajo de lo previsto, mientras que una reducción de la rigidez provocaba que quedase más alto. En segunda medida, las variaciones de rigidez de los pilones. Se observó que afectaban muy poco al comportamiento del tablero y que el aumento de esfuerzos provocados por el incremento máximo esperado del módulo de elasticidad no provocaban fisuración en la base del pilón. En las variaciones de los efectos reológicos, se observó que un aumento de la reología aumentaba la deformación impuesta hacia la suspensión de los pilones a la altura del tablero y provocaba un descenso del centro de vano del vano principal. Y por último, el estudio de las variaciones de peso del tablero y de la fuerza de pesado, en donde el efecto de variación de cualquiera de las dos variables en deformaciones era muy importante, por lo que resultaban desviaciones fácilmente identificables mediante un adecuado control de las deformaciones del tablero. Y una vez identificada esta desviación, su corrección difería si se trataba de una variación de la fuerza de pesado o del peso de la dovela. Aquí tenemos una figura una tabla del resumen cualitativo del análisis. Y por último también hubo dificultades en los retrasos a causa de la falta de estudios y dinero, que luego el gobierno liderado por Duque hizo una adición presupuestal de 140.000 millones de pesos. Sumado a esto la presión de envíos sobre SACIR por esto mismo, por los retrasos. Y las conclusiones del proyecto fue que tanto en la construcción del nuevo puente Pumarejo como el diseño y el seguimiento del proceso constructivo ha sido un gran reto para la ingeniería civil, con una luz total de 2.173 metros, será el puente más largo y el segundo más ancho de Colombia, y que los medios auxiliares empleados para la construcción del tablero son pioneros: la autocimbra para hormigonar vanos de 70 metros de luz para un peso de la sección central de más de 2.700 toneladas, y los carros de voladizo para secciones de 10 metros de voladizo por 16 metros de ancho son considerados unos de los más grandes utilizados a nivel mundial. Y por último está la bibliografía de donde nosotros sacamos la información para la exposición de este trabajo. Muchísimas gracias.